Hasta aquí no mentía, pero si el hombre le pidiera detalles más concretos acerca de en qué clase de oficina había trabajado, entonces se vería en la necesidad de mentir. Pero el hombre no hizo esa pregunta, sino otra muchísimo más sencilla y que no comprometía en nada a Carr. ¿Estaba usted contento en aquella oficina? No, exclamó Carr con rapidez. Apenas había contestado, ya estaba Carr arrepentido de su poco meditada respuesta, pero la verdad es que no había podido evitar la rotunda exclamación, ya que durante su último empleo jamás lo había abandonado el deseo de que un desconocido nuevo patrono fuera a hacerle precisamente la misma pregunta. Mientras reflexionaba en eso, notó Carr que el hombre sonreía ligeramente. Por otra parte, la alocada respuesta podía dar lugar a otra pregunta: ¿por qué Carr no había estado contento? Pero tampoco el hombre hizo la temida pregunta, sino esta otra: ¿para qué puesto se siente usted más capacitado? Carr pensó que por qué le hacían una pregunta semejante, si ya había sido admitido como artista. ¿Se trataría de una trampa? No lo sabía, pero su conciencia no le permitía declarar que se hallaba especialmente dotado para la profesión de actor. Por consiguiente, decidió evitar esa respuesta y, aun a riesgo de que el hombre lo creyera poco inteligente, dijo: leí en la ciudad el cartel y como decía que cualquiera que se presentara sería admitido, decidí presentarme. Eso ya lo sabemos, contestó el hombre, y su silencio posterior mantuvo la pregunta que había hecho antes. Carr no sabía qué decir para que el hombre comprendiera que su pregunta lo había colocado en una situación difícil. He sido admitido como actor, se decidió a decir Carr. Es cierto, dijo el hombre. Hubo un nuevo silencio. Carr pensó que la firme esperanza que hasta hacía poco tenía de haber logrado un empleo empezaba a debilitarse. No sé, vaciló Carr, si serviré para trabajar en el teatro, pero haré todo lo posible para aprender y cumplir las órdenes que se me den. El hombre se volvió hacia el jefe de equipo y ambos parecieron aprobar las palabras de Carr. Este se sintió aliviado, pensando que había contestado adecuadamente. Esperó más confiado la pregunta siguiente: ¿y qué es lo que pensaba usted estudiar al principio? Dijo el hombre, pero, llevado por su afán de precisión y con objeto de que Carr entendiera con mayor exactitud la pregunta, antes de que éste contestara, añadió: quiero decir, en Europa, lo cual dijo quitándose la mano de la barbilla y lanzándola al vuelo, como dando a entender lo lejos que se hallaba Europa, y todo cuanto a ella se refería. Me hubiera gustado ser ingeniero, contestó Carr. Le fastidiaba tener que dar esa contestación, pareciéndole estúpido hacer referencia ahora a tan viejo recuerdo, después del tiempo transcurrido en América. Además, ¿qué le decía a él que hubiera podido hacerse ingeniero en Europa? Si había dado aquella respuesta era sencillamente porque de momento no se le ocurrió otra. El hombre, sin embargo, la aceptó sin reservas, tal como había hecho con todas. Está bien, dijo, no creo que consiga usted hacerse ingeniero enseguida, pero de momento podré ejecutar ciertos trabajos de carácter técnico, aunque sean inferiores. En efecto, dijo Carr, la respuesta del hombre suponía para Carr el traslado de actor a obrero especializado, pero en verdad le satisfacía dicho cambio por considerar que se desenvolvía mejor en el último empleo. Por lo demás, no dejaba de darse ánimos diciéndose que lo que más importaba era estabilizarse firmemente en alguna parte. ¿Cree usted que tiene bastante fuerza para desempeñar trabajos pesados? Preguntó luego el hombre. Naturalmente, respondió Carr. A ver, acérquese. Carr obedeció, y el hombre tanteó la fuerza de su brazo. Sí, es un chico fuerte, confirmó el hombre. Entonces condujo a Carr por el brazo hasta el jefe de equipo, el cual, sin modificar su postura, ofreció sonriente la mano a Carr y dijo: con esto hemos terminado por ahora. En Oklahoma todo será nuevamente examinado. Que su presencia honre a nuestra sección de propaganda. Carr se despidió cortésmente del hombre y no pudo hacerlo del otro, que se había apartado y se paseaba por la tribuna con gesto ausente, como si ya hubiese concluido su misión. Mientras bajaba, volvió a oír la máquina de antes y en el cuadro indicador apareció la siguiente inscripción: negro, obrero técnico. Satisfecho como estaba de la buena dirección que habían tomado las cosas, a Carr no le hubiera molestado ahora que en el cuadro indicador pudiera leerse su verdadero nombre. Todo allí funcionaba ordenadamente, como lo demostraba el hecho de que ya al pie de la escalera esperara a Carr una ordenanza que le colocó un brazalete con esta inscripción: obrero técnico. Carr estaba verdaderamente impaciente por comunicar a Fanny que todo había ido bien, pero la ordenanza le informó que tanto los ángeles como los diablos habían emprendido ya viajes hacia su próximo destino, con la finalidad de anunciar para el día siguiente la llegada de la sección de propaganda del Gran Teatro. ¡Qué lástima!, exclamó Carr, sintiendo una profunda decepción. Entre los ángeles había una amiga mía.
No se preocupe, dijo la ordenanza, volverá usted a verla en Oklahoma. Y ahora, dese prisa, va usted con algo de retraso. Carr lo siguió por la parte posterior del tablado, precisamente donde se alzaba la última fila de pedestales, ahora vacíos. Por el camino pudo comprobar que su primera idea de que sin los ángeles músicos probablemente acudirían más aspirantes era equivocada. Efectivamente, no había ninguno delante del tablado, y sí solamente un grupo de chiquillos peleándose por una pluma blanca, seguramente de las alas de alguno de los ángeles. Uno de los muchachos que se había apoderado de ella y la tenía en su mano levantada, mientras los otros pugnaban insistentemente por quitársela. Carr se entretenía mirando a los chicos, pero la ordenanza hizo que lo siguiera diciéndole: «Ya le he dicho a usted que se dé prisa. ¿Cómo han tardado tanto tiempo en admitirlo? ¿Había problemas?». Carr no lo creía, pero se limitó a decir: «No sé, ¿por qué hasta en las situaciones más optimistas siempre había alguien empeñado en causar preocupaciones?». Sin embargo, el agradable aspecto que ofrecía la gran tribuna del hipódromo alejó a Carr de las inquietudes que pudiera haberle causado la observación de la ordenanza. En la tribuna había un largo banco cubierto con un blanco lienzo. Se celebraba un convite en honor de los aspirantes admitidos, los cuales se hallaban sentados de espaldas a la pista de carreras. Reinaban la alegría y el buen humor. Justamente en el momento en que Carr se sentó en el banco, sin saber aún bien de qué se trataba, muchos de los invitados levantaron sus copas y uno de ellos pronunció unas palabras en homenaje al jefe de sección 10ª de propaganda, llamándolo padre de los desempleados, a quien, por cierto, según observó uno de los admitidos, se le podía ver desde aquel lugar. En efecto, el palco de los jueces, en donde se hallaban los dos hombres todavía, era visible desde allí. Todos, y Carr entre ellos, alargaron en aquella dirección los brazos con las copas, pero los hombres del palco no se daban cuenta al parecer, o no hacían nada por dársela. El jefe del equipo, inmutable, seguía en su rincón de antes, y el otro hombre permanecía a su lado, siempre con la mano en la barbilla. Todos volvieron a sentarse un tanto decepcionados, aunque alguno se volvía de vez en cuando al palco de los jueces sin perder la esperanza. Nunca en su vida había visto Carr aves de tan gran calidad y buen aspecto como las que empezaron a servir, con su blanda carne asada atravesados por tenedores. Los camareros, mientras los invitados se inclinaban sobre su plato, no dejaban de verter rojo vino en las copas. Aquellos que no intervenían en la conversación general se entretenían mirando tarjetas con vistas del gran teatro de Oklahoma, que circulaban de mano en mano desde el extremo de la mesa. A Carr, que se hallaba en el extremo opuesto, solo le llegó una de aquellas tarjetas, señal de que no interesaban demasiado, pero por lo que pudo ver, dedujo que todas serían muy interesantes. La que tenía ante sus ojos Carr representaba el palco del presidente de los Estados Unidos. El antepecho de dicho palco avanzaba sobre la sala en amplio arco dorado, de manera que más parecía el escenario. Entre sus afiligranados barrotes estaban situados unos medallones que representaban a los anteriores presidentes, uno de los cuales destacaba por el recto perfil de su nariz, los labios prominentes y la recta mirada bajo los abultados párpados. La parte anterior del palco estaba iluminada desde arriba y lenta y lateralmente por una luz matizada y blanca, mientras que el fondo, por efecto del rojo terciopelo, emitía un resplandor rojizo. Era tal la magnificencia que se desprendía de aquel palco que costaba trabajo imaginarlo ocupado por espectadores. Carr colocó la reproducción junto a su plato y no dejó de mirarla ni siquiera un instante mientras comía. Verdaderamente le hubiera gustado contemplar alguna estampa más del teatro, pero no se atrevió a ir a buscarla, ya que parecían controladas por una ordenanza que distribuía por riguroso turno. Tuvo que conformarse con esperar que le llegara alguna a lo largo de la mesa. En ello estaba cuando, sin querer dar crédito a sus ojos, reconoció una cara que se inclinaba sobre el plato. Era Giacomo. Carr, asombrado, corrió hacia él. «¿Eres tú, Giacomo?», exclamó. El muchacho, viéndose sorprendido, dejó de comer, se levantó tímidamente y sin saber qué hacer se limpió la boca con el dorso de la mano. Luego, cuando se convenció de que era Carr, le dio mucha alegría y le hizo un sitio a su lado, ofreciéndose a ir al sitio de Carr si es que éste no quería dejarlo. Pero Carr pensó que sería mejor no molestar a nadie por el momento y esperar a que acabaran la comida para estar juntos. Tenían muchas cosas que contarse. El encuentro con Giacomo despertó en Carr muchos recuerdos de tiempos pasados. ¿Qué sería de la cocinera mayor y de Teres? Por lo que respecta al propio Giacomo, no había cambiado nada, y el vaticinio de la cocinera mayor, según el cual en pocos meses se convertiría en un típico norteamericano, fuerte y duro, seguía sin cumplirse.
Giacomo seguía ofreciendo el mismo delicado aspecto de siempre, y de no ser porque ahora tenía la boca llena con un gran trozo de carne, del cual sacaba los huesos para depositarlos en el plato, tendría las mejillas hundidas como antes. Según revelaba su brazalete, tampoco él había sido contratado como actor, sino como ascensorista. Estaba comprobado que, en efecto, el Gran Teatro de Oklahoma podía dar, si se lo propusiera, colocación a todo el mundo. Todas estas observaciones fueron hechas por Carr, habiéndose quedado por un rato cerca de Giacomo y lejos de su propio sitio, al que ya se encaminaba. Precisamente estaba llegando a él cuando apareció el jefe de personal, que saltó a un banco situado más arriba, dio unas palmadas para reclamar la atención y pronunció unas breves palabras seguidas de pie por la mayor parte de los invitados, los cuales a su vez obligaron a levantarse a aquellos que, haciéndose los remolones, seguían sentados comiendo. Carr llegó a su sitio de puntillas a tiempo de oír el pequeño discurso. «Nos alegraría que les hubiese gustado nuestro convite de recepción», dijo el jefe de personal. «Siempre este agasajo organizado por nuestra sección de propagandas ha sido muy elogiado. Ahora bien, lamentablemente me veo obligado a invitarles a que abandonen ya la mesa, pues el tren para Oklahoma que habrán de tomar ustedes saldrá dentro de 5 minutos. El viaje es muy largo, pero durante él ustedes serán debidamente atendidos». Y ayudando a subir al banco a un hombrecillo flaco, añadió: «Tengo el gusto de presentarles al señor que les atenderá en el viaje, y al cual deberán ustedes obedecer». El hombrecillo hizo una rápida reverencia y sin más preámbulos empezó a organizar a todos con ágiles y precisos movimientos de sus manos. Aún hubo, sin embargo, una interrupción, pues aquel mismo comensal que al principio pronunció un brindis susurró ahora una larga oración de gracias, a pesar del anuncio de que el tren iba a partir inmediatamente. Carr estaba muy inquieto, viendo que el orador, a quien parecía no importarle ni siquiera el hecho de que el propio jefe de personal no le escuchase, pues se dedicaba a transmitir instrucciones al encargado de transporte, no omitía enumerar uno por uno todos los manjares que habían sido servidos, extendiéndose en opiniones sobre cada uno de ellos, para concluir diciendo a modo de resumen: «Esta es, mis queridos amigos, la manera de conquistarnos». La exclamación, que encerraba más verdad que otra cosa, fue reída por la mayoría. Lo prolongado del discurso hizo que la gente tuviera que correr apresuradamente hacia la estación, lo que resultó facilitado por el hecho, que no escapó a la observación de Carr, de que nadie llevaba equipaje. El único equipaje era el cochecito del niño, que, dando botes como un barco agitado por las olas, iba a la cabeza de la expedición conducido por el padre. Resultaba increíble que aquel nutrido grupo de marginados, tal vez de sospechosos, fuera atendido con tantos miramientos. Había que ver las especiales atenciones que prodigaba aquel encargado del transporte, que lo mismo ayudaba a levantar el cochecito que animaba a los rezagados, atendiendo a todos y desviviéndose porque no le faltara nada. El tren se hallaba ya en la estación. La llegada precipitada de la compañía llamó la atención de la gente, que, identificándola, intercambiaba exclamaciones. Aunque jamás había tenido que ver nada Carr con asuntos de teatro, reconoció que el Gran Teatro de Oklahoma era mucho más conocido de lo que él pudiera sospechar. Un vagón entero estaba especialmente destinado a la compañía. El encargado del transporte ponía más celo en la organización de la subida al vagón y en la comprobación de la colocación de cada persona en los asientos que el propio empleado del ferrocarril. Carr tuvo la suerte de coger un asiento junto a la ventanilla y consiguió también que Giacomo se sentara a su lado, muy juntos los dos y alegres por poder realizar este viaje, el primero que hacían por los Estados Unidos. Arrancó el tren y Carr y Giacomo, sin poder contenerse, se asomaron a la ventanilla y empezaron a agitar las manos, como si despidieran a alguien, mientras que los muchachos que iban enfrente se miraban y se daban codazos extrañados. En realidad, todo lo que ocurría en el pequeño compartimiento lleno de humo carecía de importancia, comparado con el espectáculo que se ofrecía afuera. El primer día atravesaron altas montañas, enormes bloques de piedra azul plomiza que parecía que iban a desplomarse sobre el tren. La naturaleza era allí inigualable, cumbres tan altas que no podían divisarse desde la ventanilla, profundos y estrechos valles que iban a perderse detrás de las montañas, ríos caudalosos que discurrían torrencialmente, levantando grandes olas espumosas bajo los puentes que el tren atravesaba, tan cerca del agua que se sentía en el rostro el frescor al asomarse a la ventanilla. Fin.